Masiño, que como xa ven sendo habitual, voino a dedicar a bancada de tribuna aos palcos Vivón de 70, a súa dona e os seus cativos. Mostovoy o disparo, gol! Gol do Celta, Mostovoy! Os 34 minutos, marca Mostovoy, o Celta con este resultado está en oitavos. Que viene para Revivo, ahí tengo autopista Jaime Revivo, a otro lado entra Sánchez, ahí está Revivo, recorte, 1, 2, Revivo. Con Mostovoy, dice de nuevo el marque Mario, que recogía pelota, posición correcta, lanzamiento. ¡Qué golazo de Mario Turbón Balaídos! ¡Son 40 minutos! Toca también Gustavo López, acaba abriendo dentro de Mostovoy, aguanta y Mostovoy, prepara el lanzamiento, continúa Mostovoy, el centro a la izquierda, busca Beni, Makelele. Mostovoy, qué jugada de Mostovoy y el gol del Celta. Lo ha hecho todo él y lo ha hecho todo bien. Caballero, Jordi Caballero. Jordi marcó el tercero. Al final lo marcó el 3-1 de Jordi. Chega o cuarto, saca Mostovoy, peitea Carpin. Non é moi doado ver a Carpin marcar goles de cabeza, e menos en xogadas a balón parado do Celta. Lanzamiento de Nené, busca un remate, Núñez. Move con criterio Celta, o centro de Cañavalo, ya gol, de Iago Aspas, remató un casi que con corazón, marcan Balaídos, Iago Aspas. Ojo la pelota a la derecha, se cuela dentro tras Sorra, gol. ¡Gol! Galicia calidade. Se van a mover al árbitro. Y vamos a ver si vamos a hablar con Paco Herrera, con su entrenador. Paco, una vergüenza, una vergüenza. Llevamos 5 partidos expulsándonos a todo el mundo. Una mano, que no es nada. Invita a la expulsión. Nos estamos jugando mucho solo los equipos, joder, para que pase esto.
Dani, vaya a doblar Vermís, vaya a buscar un lanzamiento. ¡Qué golazo de Alex López! Y eso es una maravilla y un público muy bien. Yo creo que es un principio. El celtismo se despertó al final. La temporada del equipo es sensacional. Sensacional. Estoy llorando por dentro, son 3 años. Tengo mucho cariño por este club. Minuto 16. Aspas destroza a Coloto e o Celta marca. Rubén festexa na portería e no palco Mourinho aguanta. A primeira parte da ecuación funciona e a segunda cedo arranca. 5 minutos despois do gol local, a bancada estoupa. Gol en Riazor. A Real está por diante. O Celta revive, volve ser de primeira. Suspira Cromdeli, chegan os medos, o campo e a bancada. O transistor anuncia que o Deportivo non pode e o Celta malgasta que malgasta. O palco soporta o tirón. En Mateo chifra, acaba a última xornada. O Celta e a súa afección son de primeira. Es algo que nos quedará para siempre, lo que se lleva desarrollando el año pasado, este año, y a eso no se le puede fallar. Éxtase celeste, apertas e vaguas. O vestiario celebra e a rúa de festa. Unha voz. A voz da fe, da esperanza.